llevar un poco más a sujetar esa alma. Necesitamos aprender a sujetar más nuestra alma, fortaleciendo obviamente nuestro espíritu. Una cosa es consecuencia de la otra. Si fortalecemos nuestro espíritu, el alma se va a ver más sujeta. El alma no, lo que les decía la vez pasada, nuestra alma, yo no puedo decir voy a matar esta alma, la voy a enterrar, ¿no? Ya siempre va a estar ahí. Lo que Dios quiere es que sea sujeta a la voluntad del espíritu. Si alimentamos el espíritu, pues el alma se va a sujetar. O viceversa, si nosotros alimentamos demasiado esta alma, pues vamos a tener un espíritu demasiado apagado, poco alimentado, poco fortalecidos, entonces espiritualmente. Hace unos días escuchaba de un siervo de Dios esta palabra que quiero compartirles, edificó mucho mi vida y hoy quiero entonces compartirla con ustedes. Vamos a aprender acerca del ayuno, ¿sí? Que cuando hablamos de ayuno, a ver, yo cuando comparto la palabra siempre me gusta como que la gente participe, ¿no? Pues es la manera como me gusta y sí me gustaría que alguien me dijera cuando hablamos de ayuno, usted, ¿qué viene a su mente o a su corazón? Ayuno, ¿qué es ayuno? ¿Sí sabemos qué es ayuno? Levanta la mano que no sabe qué es ayuno. ¿No sabes qué es ayuno? Bien, qué bueno. El resto todos sabemos qué es ayuno, ¿sí? Entonces, como todo el resto sabe qué es ayuno, pues uno de ustedes que me diga qué es ayuno. ¿Qué es, Jorge? Y levanta la mano. Ayunar es sacrificar algo que le gusta a uno, pero no para el alma, como decía, sino para el espíritu, para el Señor. Muy bien. Con un propósito definido. Correcto. ¿Quién más tiene otra definición de qué es ayuno? ¿Qué dice Carlos? Es desear y es desear tener a Dios siempre en su corazón. ¿Qué iba a decir Edwin? Ayuno es abstención de alimentos. Muy bien. Ok. Entonces, a ver, lo primero que debemos entender nosotros es que nosotros no somos seres naturales viviendo experiencias espirituales. No, al contrario. Nosotros somos seres espirituales viviendo experiencias naturales en esta tierra. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Entonces, las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan estar tranquilos, que atormentan nuestras vidas y que no nos dejan crecer, todo eso son cosas espirituales, ¿sí? Llámese como se llame, sea lo que sea. Entonces, nosotros debemos trabajar en lo que está originando, lo que está causando eso en mi vida, ¿sí? No en los efectos, ¿ya? Cuando una persona está enferma, sea lo que sea, un dolor de cabeza tremendo, pues va a comprarle una pasta. Pero realmente, ¿qué será lo que le está originando eso? O sea, si es algo constante, permanente y dele, pues hombre, sería bueno saber la raíz, qué es lo que está sucediendo, por qué tanta dolencia, ¿ya? Pero muchas veces lo queremos solucionar es con una pastica. Así en lo espiritual, Dios quiere que nosotros vayamos a la raíz del asunto, de lo que está pasando y podamos trabajar desde ahí para poder ser más eficaces. Entonces, lo primero que quiero que entendamos, miremos aquí algo, por favor. Dice la palabra en 2 Corintios 10:14, ¿sí? Porque las armas, ¿qué dice ahí? De nuestra milicia es cuando militamos, lo que hacen los soldados, ¿no? Están militando en un ejército. ¿Nosotros estamos en cuál ejército? El ejército de Dios, no le den miedo. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales. O sea, lo que esté pasando en su vida y en mi vida no es para que usted esté peleando con nadie, ni para que esté discutiendo con nadie, ni para que usted se esté dando palo a usted mismo. Esto no son cosas carnales, ¿sí? Dice, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Entonces hay cosas que se van levantando en su vida, en su hogar, en su salud, en su hijo, en su hija, en su esposo, en su esposa, una cantidad de cosas que van ocurriendo que uno dice, hombre, esto no es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo destruir esas fortalezas? Y cosas que son quizás un poco más graves, otras quizás no son tan graves, pero igual hay que
hay que erradicar y hay que cada día trabajar en ser cada vez mejores para Dios. Todo lo que nosotros hagamos tiene que tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de todo lo que hacemos? La gloria para Dios. Si usted vino hoy acá, usted no puede, no es que yo voy porque me gusta, ¿no? Porque si usted viene porque le gusta, está pensando en usted. Usted viene acá es porque quiere glorificarlo a Él. Si usted ora, sus oraciones no pueden ser dirigidas para su propia satisfacción, no, lo que yo oro, que glorifique a Dios. Si usted tiene un trabajo, ¿cómo en su trabajo yo puedo glorificar a Dios? Si usted está estudiando, ¿cómo lo que estoy estudiando, cómo eso puede glorificar a Dios? Entonces todo lo que hagamos debe tener un propósito y es la gloria de Dios. Entonces está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? A veces queremos de alguna manera hacer que algo que está ocurriendo, como que ya eso quede hasta ahí nomás, pero lo hacemos de maneras equivocadas, dando cantaleta, forzando cosas, manipulando cosas, bueno, una cantidad de armas que son carnales. Hoy Dios nos va a enseñar cómo es que Él quiere que nosotros lo hagamos, pero a la manera de Dios. Vamos a mirar algo. Dice, vamos a ver cómo Dios nos quiere enseñar hoy esto. Vamos a mirar que el ayuno es un arma maravillosa que Dios nos ha dado. No, el ayuno no como algo religioso. Esto no se trata de religiosidad, no como el que va a hacer una huelga de hambre al Señor. Nadie puede levantarle huelga de hambre a Dios, ¿sí? No como que voy a ayunar para después de que ayune, ya entonces sí voy a ser merecedor de algo. Tampoco se trata de eso. Ni que Dios me va a pagar por sufrir. Después de que ayune 2 o 3 días, o no sé cuántos días, 5, 15 días, entonces después de todo ese sacrificio, entonces ahí sí Dios se va a conmover y me va a dar lo que le estoy pidiendo. Miremos ahora esto. Miremos entonces qué es el ayuno. Ayuno simplemente es abstinencia. ¿Sí? Si tú buscas en cualquier diccionario, dice ayuno, abstinencia. Entonces, dentro de la abstinencia, no es solamente alimento, no es solamente comida. Porque realmente pensamos que ayunar es solamente dejar de comer. Pero vamos a ver que se trata de abstinencia. ¿De qué será que tengo que abstenerme? Entonces, miremos a ver. Hay 2 maneras entonces como podemos ayunar. Primero, el ayuno como un voto, ¿sí? Y segundo, el ayuno como modo. Son 2 maneras. Y quiero que las tengamos muy claras, porque generalmente hemos hecho uso de una sola de ellas. Hoy vamos a entender a través de la palabra que se puede hacer entonces de 2 maneras, como voto y como modo. Miremos entonces qué es como voto. Según el diccionario bíblico, ¿sí? Un voto es la obligación asumida como voluntariamente. Presten atención a eso. Cuando hablamos de voto, es una obligación que yo asumo, pero voluntariamente, ya sea como expresión de gratitud por algo que recibí de Dios o que espero recibir, ¿sí? Una acción que nace voluntariamente. Yo hago un voto, ¿sí? Para el Señor, o quiero ofrecerle algo a Dios. Ahora, en cualquiera de estos 2 casos, bien sea en gratitud por algo que recibí o que oro a Dios por recibirlo, en cualquiera de estos 2 casos siempre el centro es Dios y nadie más que Dios. Colocar la confianza en Él. Entonces, cuando uno hace un voto o cuando uno decide consagrar, dar, prometer algo a Dios de esa manera, entonces uno dice, pero bueno, ¿yo qué le puedo dar a Dios? Cuando uno era religioso, cuando estábamos en la religión tradicional, eso era algo que se llamaba penitencias. Entonces uno hacía la penitencia ¿de qué? De ir a, no sé, a Morro San Cancio, a pie limpio y echarse una cruz al hombro. Entonces hacía ese voto, esa penitencia, ¿sí?
O, no, pues es que yo le prometí al Señor de Buga ir y peregrinación y llevar no sé cuánto dinero que iba recogiendo de casa en casa. ¿Ya? O sea, uno hacía una cantidad de penitencias. Ahora esto es completamente diferente, no se trata de nada de eso. La cosa tiene que cambiar. O sea, no es que Dios me debe pagar a mí por yo hacer un voto. No se trata de eso, porque ¿quién puede comprar a Dios? Nadie puede comprar a Dios. Entonces, no es como una manera de dejar a Dios comprometido. A veces creemos que por las cosas que yo hago, ¿sí? No, oye, que yo este mes sí voy a ir, no voy a faltar un solo culto para que el Señor me bendiga. Entonces usted hace un voto y está pensando que por eso Dios queda endeudado con usted. No se trata, eso es religiosidad, ¿sí? Porque es que muchas veces la gente ya no ve, ya ahorita ven al pastor como un cura sin sotana. O sea, esto no es religiosidad, no se trata de eso. Estamos diciendo que más bien es algo en agradecimiento. Ahora, la palabra, vamos a ir a la palabra ahorita sí para mirar. La palabra nos enseña algo muy bonito y es que, primero lo que decíamos ahorita, los votos son voluntarios. Nadie me puede a mí imponer hacer un voto, consagrar algo, prometer algo, querer hacer algo para Dios. Eso, el pastor no me puede decir a mí, mire, prométale, haga este voto. No. Eso es algo completamente personal. No existe en la Biblia una lista de cosas que yo deba prometerle a Dios. Esta es la lista de cosas que usted debe prometer y están ahí definidos en la Biblia lo que usted puede hacer. No. Pero habla de demasiadas cosas. Vamos a mirar Números 6 del 2 al 3. Números 6 del 2 al 3. Dice, habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, ¿sí? ¿Qué era un nazareo? Eran personas que se separaban, ¿sí? Solamente para servir a Dios desde su niñez, ¿sí? Y aquí tenían algunas cosas que debía de hacer. Sí hacía el voto, o sea, de manera voluntaria, nadie lo podía forzar. Dice, se abstendrá de vino, de sidra. La sidra, ¿qué es? Todo jugo de fruta fermentado. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Y ahí sigue otro listadito de cosas. Pero está hablando claramente, ¿sí?, de que el que decidiera hacer ese voto de manera libre y espontánea. Miremos Números 21:2. Entonces dice la escritura ahí, Números 21:2. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregas este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Mira lo que le dijeron al Señor: si tú nos entregas este pueblo, nosotros hicieron una promesa, ¿qué? Destruir las ciudades. Y efectivamente Dios les entregó el pueblo y ellos cumplieron su voto. Diferente a lo que una vez hizo Saúl. Y le dijo, vaya, destruya todo. ¿Y qué hizo Saúl? Perdonó lo mejor, ¿sí? Entonces mira que ellos libremente le dijeron al Señor eso: entréganos el pueblo y nosotros vamos a destruir las ciudades. Deuteronomio 12:17 dice: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, de tus ovejas, ni los votos que prometieres. Ojo, le está diciendo, si ustedes prometen traer algo, si ustedes prometen dar algo, le está diciendo al pueblo, cúmplanlo. No lo vayan después a usar para su propio beneficio. Si es alimento y prometió traerlo, no se lo vayan luego a comer. ¿Ya? Cúmplanlo. Dice, ni las ofrendas, ¿qué? Voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Uno piensa, bueno, ¿y cuántas veces yo le he prometido cosas a Dios? ¿Cuántas veces yo he hecho un voto? Y después se me olvida.
Primera de Samuel 1:11. Dice, e hizo voto diciendo, hablando de Ana, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, ¿sí? Y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, mira lo que ella prometió, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Si tú me das un hijo, hizo un voto, yo te lo consagro para que te sirva solo. ¿Y quién nació ahí? Samuel. Ella hizo ese voto. ¿Quién le dijo que lo hiciera? Nadie. ¿Fue algo? Voluntario. Fue algo espontáneo. Levítico 22, del 17 al 22. Y habló Jehová a los hijos, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel que ofreciere ofrenda por todos sus ¿qué? Sus votos y por todas sus voluntarias oblaciones que ofreciere a Jehová en holocausto, de vuestra voluntad ofreceréis machos sin defecto entre las vacas, entre los corderos o entre las cabras al altar de Jehová. Pues podían traer voluntariamente otros sacrificios, ¿sí? Que era de machos cabríos o vacas. Pero es decir, el que lo quiera hacer, ¿cómo? Voluntariamente. Entonces, sí, es que la Biblia nos habla de que los votos, ¿sí? Se pueden hacer, pero no impuestos por nadie, sino que es algo que yo, de mi propia voluntad, decido ofrecer, dar, consagrar, hacer para el Señor, pero eso es algo completamente personal. Si Dios lo pone en tu corazón. Entonces, es voluntario según mi compromiso. Si yo quiero hacerlo, es voluntario. Ahora, aunque es voluntario, ojo, miremos un momentico, por favor, Deuteronomio 23:21. Si es algo voluntario y tú expresas querer hacerlo, dice, cuando, ¿cuál estás colocando? Cuando haces voto a Jehová, Deuteronomio, ya te lo repito una vez, 23:21. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo o en cumplirlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. ¡Ja! Aquí se pone la cosa delicada, ¿no? Y miremos también Proverbios 20:25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. O como dice uno, se mareó. Llega y dice, voy a hacer, voy a dar, voy a cumplir, voy a tal cosa. Y después, tremendo. Y miremos también Eclesiastés 5, del 4 al 6. Esto es muy diciente. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Pues mejor es que no prometas, está diciendo la palabra, nadie lo está obligando, eso es voluntario. Mejor es que no prometas, y no que te pongas a prometer y luego no cumpla. Pues, ¿qué nos quiere decir todo esto que acabamos de mirar? Entonces, es voluntario antes de yo abrir mi boca y decirle al Señor lo que quiero hacer para Él. Sí, es voluntario antes. Pero después de que yo lo diga, hay que cumplir. Eso es lo que está diciendo la palabra, ¿cierto? Después de que yo abra mi boca, ya cumpla. Es mejor. Es lo más indicado para nosotros. A nadie se le puede obligar.
a que haga nada. Entonces, ahora, ¿cómo funciona entonces? Estamos hablando, solamente quería explicar lo que es un voto, para explicarle luego, vamos a hablar del ayuno, ¿sí? El ayuno primero como voto, y luego el ayuno, entonces, como modo. ¿Cómo funciona esto? Pues miramos que el voto es un acto libre, voluntario hacia Dios. Pues mira esto. Resulta que por algún motivo en tu vida hay ciertas cosas que quizás se están convirtiendo como en un lazo, como que estás creando tremenda dependencia de eso, como que es algo que a diario en tu vida se te volvió ya una costumbre, una necesidad, y de alguna manera, por la semilla de Dios que hay en ti, tú sabes que eso no te conviene, tú sabes que eso no es correcto, pero tú ves que estás dependiendo demasiado de eso. O quizás tienes ahí como que la duda, ¿será que es que me estoy volviendo muy dependiente? Puede ser una persona, puede ser algo material, ¿sí? ¿Cómo saber si algo me está creando dependencia en mi vida? ¿Cómo saberlo? Absteniéndome. ¿O no? Tú te abstienes de algo que de alguna manera piensas que sí, que se te está volviendo una costumbre, y tú empiezas, si realmente se te está volviendo una costumbre, un lazo en tu vida, empiezas a sufrir algo que se llama ¿síndrome de qué? De abstinencia. ¿Y qué empiezas a sentir? Una necesidad tremenda de eso. Una necesidad tremenda, tremenda. Voy a ponerte solo un ejemplo. Creo que es muy común. Las redes sociales. Por eso se llaman redes. ¿Cuál es el objetivo de una red? Atrapar. Entonces, ¿será que te están atrapando las redes? Las redes sociales. Pues, haz el ejercicio. Ayuna eso. O sea, vas a abstenerte de eso. Y si empiezas a sentir, es que yo no puedo, yo tengo que estar mirando este bendito aparato, yo tengo que estar respondiendo, yo tengo que estar ahí frente al Face, yo tengo que estar respondiendo, bueno, y llevas 1 hora de abstinencia, 2 horas, ya te está haciendo falta. Entonces, ese voto que tú hiciste, ¿sí? De decir, me voy a abstener de esto, te está dejando ver que de verdad, sí está pasando algo. Entonces, miremos algo. El ayuno como voto, tiene 2 funciones. ¿Cuál es la primera? Me da luz, me revela. Si de verdad eso se me vuelve una cosa, una necesidad tremenda. Y lo segundo es que si de la mano de Dios, orando a Dios, dependiendo de Él, yo sigo absteniéndome de esto, entonces, ¿qué va pasando? Se va debilitando, se va cortando. Eso es algo bien maravilloso. Entonces, primero, me abstengo de esto, ¿sí? Y en ese abstenerme, vuelvo y te repito, me empiezo a dar cuenta, ¿sí? Me da luz, me empieza a revelar, sí, demasiada dependencia de eso, demasiada dependencia de esa persona, demasiada dependencia de cierto alimento, de cierta bebida, demasiada dependencia de la televisión, demasiada dependencia aún del deporte. Hay gente que es obsesionada, demasiada dependencia de ese novio, de esa novia, demasiada dependencia del trabajo, demasiada dependencia aún del aseo. Hay gente que es enferma, obsesionada aún por el aseo, demasiada dependencia, demasiado lazo en ese asunto. Me empiezo a dar cuenta y yo digo, Señor, sí, esta vaina yo dejé de hacerla y me empezó el desespero. Entonces, vuelvo y te repito, si de la mano de Dios lo sigues haciendo, te sigues absteniendo, ¿sí? Orando a Dios y en comunión con Él, eso se va debilitando poco a poco. Eso no pasa de un día para otro. Pero Dios
lo va haciendo en tu vida, en mi vida. Entonces mira qué bonito es hacerlo como voto. Miremos lo que dice Isaías 58 del 3 al 7. Muy conocido. Dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice, halláis, en el día de vuestro ayuno, halláis lo que queréis, y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Se reunían a ayunar y terminaban de las discusiones. ¿Sí? Se reunían no sé cuántos días a dar de comer y terminaban era enfrentados. ¿Ya? Dice: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz se oiga a lo alto. Y mira lo bonito lo que dice el Señor: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que encorve su cabeza como junco, y que haga cama de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los qué? Los haces de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es, mira, ¿cómo así que? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? ¿Cómo así que compartir el pan con el hambriento, eso es ayunar? Y a los pobres errantes metas en casa, eso también es ayunar. Y que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, ¿cómo así que eso es ayunar? Vamos a mirar por qué. ¿Por qué Dios llama a eso ayuno? Si yo pensé que ayunar era dejar de comer. Y Dios me está mostrando hoy que aunque sí hace parte, no solamente tiene que ver con eso. Entonces, si tú hablas con un religioso y tú le dices: no, es que yo me estoy absteniendo y estoy ayunando este asunto de las redes sociales, él te va a decir: no, señor, que para usted ayunar tiene que encerrarse 2 o 3 días, ayunar eso, a orar allá, a clamar. Y sí, puede tener razón, pero cuando tú lo haces como un voto, mira lo bonito esto. Entonces, el ayuno que agrada a Dios es que no solamente yo me pueda privar de algo para saber si se está convirtiendo en un lazo en mi vida y a la vez debilitarlo, sino que eso que yo deje de disfrutar también lo pueda compartir con otra persona. Que es que tremendo lazo, la comida. Bueno, entonces ¿qué quiere Dios? Abstente de comer tanto, ¿sí? Y que hagas ¿qué? Que compartas tu pan ¿con quién? No, que es que para ti es muy importante y eres como una compradora impulsiva. Hay gente que entra a los almacenes, supermercados, 2 por 1, descuento del 30%, no sé, como que eso, ¡guau!, a comprar. Eso puede ser un lazo también. No, pues entonces más bien abstente, ¿sí? Y más bien comparte eso que quieres comprar, más bien comparte con alguien que no tiene. Entonces, no solamente te estás absteniendo y te está dando luz, si lo sigues haciendo, eso se va debilitando, sino que también estás bendiciendo a alguien que le hace falta. Estamos hablando solamente del ayuno como voto, y que es algo voluntario. Yo le digo al Señor, ¿sí? Y de la mano de Él me empiezo a dar cuenta, pero es algo completamente voluntario. Mira lo bonito como Dios lo hace. Ahora, miremos esto, el ayuno como modo. Ahora miramos como un voto, como un modo. Y esa palabra modo se utiliza mucho hoy en día. ¿En dónde utilizamos la palabra modo? En los dispositivos, ¿cierto? Electrónicos. Entonces,
uno cambia un elemento, un dispositivo a otro. Entonces, por ejemplo, miremos ahí cuando estamos en modo ¿qué? Modo avión, ¿qué pasa? Pues tú pones tu celular en modo avión y todos los dispositivos quedan ahí ya bloqueados completamente. O si pones modo ahorro de energía, pues inmediatamente todo el resto de los dispositivos ya entran en modo ahorro de energía. ¿Y cómo está la ciudad hoy en día? ¿En modo qué? Modo ferias. Y eso se siente, ¿no? En el ambiente. Ya pasamos de modo Navidad a modo ferias. Y ahí creo que ya lo vamos entendiendo. Entonces, entendiendo este concepto de modo, ¿sí? Quiero explicar lo que es el ayuno como un modo. Miremos esto. El ayuno como modo es cuando entramos en modo ¿qué? Modo espiritual. ¿Qué quiere decir que yo entro en modo espiritual? Muy fácil de entender, ¿cierto? Sencillo. Nada de lo que sea del común diario, salir, comprar, hacer fila del banco, al supermercado, al trabajo, a la universidad, al colegio, nada de eso entra en modo espiritual. Nada de eso. Quiere decir que si entras en modo espiritual, quiere decir que ese tiempo, no una ni dos cosas, todo ese tiempo, todo tu entorno durante ese tiempo que consagraste es espiritual. Absolutamente todo. Entonces, lo que haces, la música que escuchas, lo que oyes, el lugar donde está, lo que piensas, lo que te ocupas, todo entra en ese modo ¿qué? Espiritual. De hecho, mira, el dejar de comer viene sencillamente como una consecuencia de que yo entré en modo espiritual y lo único que quiero es estar en comunión con Él. No quiero ponerme a hacer de comer, no quiero pensar en nada de eso. Lo único que quiero durante ese modo espiritual que voy a estar durante ese día, durante esos 2 días, es simplemente que todo mi entorno sea completamente espiritual. El dejar de comer viene entonces como una consecuencia. No tengo tiempo ni ganas para nada de eso. La comida material es para la carne, mientras que ahora estamos simplemente yendo ¿a qué? A la comida espiritual. Espiritual. Romanos 8:5 dice algo muy bonito. No está ahí, creo que no te la di. Lo voy a leer acá. Romanos 8:5. Préstale mucha atención. Dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en ¿qué? Las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, ¿sí? O cuando está en modo espíritu, ¿en qué está pensando? En las cosas del espíritu. Entonces, cuando entramos en ayuno en modo espiritual, nuestro tiempo y lo que nos ocupa durante todo ese tiempo es solamente las cosas espirituales. Nada, absolutamente nada más, ninguna otra cosa. Todo es completamente espiritual. Es ponernos en otro modo. Nos introducimos en un mundo donde todo nuestro entorno cambia. Por eso es tan complicado cuando tú dices: no, es que yo estoy trabajando pero estoy en ayuno. O sea, ¿cómo tú en tu trabajo vas a estar ayunando? No, es que yo estoy estudiando, sí, pero estoy también ayunando. O sea, ¿cómo tú haciendo otras cosas que necesariamente te van a demandar ocupar tiempo, ¿sí? Estar concentrado en el asunto de tu estudio o de tu trabajo, o en tu casa haciendo, preparando, despachando, llamando, contestando teléfono? ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas a decir que vas a poder ayunar así? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque todas esas cosas externas te desconcentran y te llevan. Yo sé que muchas veces lo hemos hecho. Yo sé que muchas veces hemos dicho: sí, yo voy a ayunar mientras que estoy haciendo esto o aquello. Pero créeme que uno finalmente se da cuenta que uno termina muy distraído por las demás cosas.
y terminaste fue aguantando hambre. Y en vez de haber ayunado, terminaste haciendo un sacrificio que no pudiste culminarlo como tú querías. Por eso el ayuno como modo es, vuelvo y te repito, todo el entorno. Tú te apartas a otro lugar. O si puedes estar en casa porque la familia se fue y sabes que vas a estar 1 o 2 días ahí completamente solo, muy diferente. Pero es necesario que cuando yo digo voy a entrar ahí solamente en lo espiritual, todo el entorno tiene que cambiar. Todo lo cotidiano tiene necesariamente que salir y ser echado a un lado. Es un tiempo y es un lugar separados exclusivamente para lo espiritual. Mira que cuando nosotros hacemos un ayuno, ¿sí? Como voto, uno lo puede hacer en el entorno habitual. Demasiada dependencia de celular, pues tú lo puedes hacer en lo habitual. Hoy voy a dejar ese celular quieto y no va a estar ahí respondiendo, contestando WhatsApp, nada de eso. No, que es que necesitas darte cuenta si de verdad es que te estás acostumbrando a gritar demasiado, muy mal carácter. Bueno, Señor, hoy en lo que estoy haciendo cotidianamente, Dios, yo quiero abstenerme de esto, y oras al Señor y en el transcurso del día te vas dando cuenta realmente si es que ya definitivamente ese carácter tuyo, esa manera de contestarle a los demás se te está volviendo un lazo, una atadura tremenda en tu vida. Eso lo puedes hacer en lo cotidiano. No es que demasiada gaseosa, demasiada Coca-Cola. Eso lo haces en lo cotidiano, sí. Tremendo. Ya me di cuenta que sí, que esto se me está volviendo una dependencia completa en mi vida y esto no me conviene. Y lo haces en lo cotidiano. Obviamente, sí, apartas tiempo para hablar con Dios y meditar en lo que está pasando en tu vida. ¿Ya? Eso en el ayuno como voto, lo hacemos en lo cotidiano. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 13 y 14. 1 Corintios 2, 13 y 14. Lo cual también hablamos no con palabras, ¿sí?, enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros entramos en modo espiritual? Dice el Señor que Él empieza a llevarnos a discernir una cantidad de cosas que antes yo no las entendía, porque solamente se pueden discernir en el Espíritu. Solamente en el Espíritu. Necesariamente, todo cristiano, tú y yo, si queremos que Dios empiece a revelarme cosas que están pasando en mi hogar, en mi salud, en mis finanzas, con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa, con tu papá, con tu mamá, y hay cosas ahí que eso lleva tiempo, años ahí, una cosa fuerte, una cosa que como que antes peor, como que las cosas no cambian. Yo necesito que Dios me revele qué es lo que está pasando y por qué eso está sucediendo en mi entorno, en mi vida, en mi hogar, en mis finanzas, qué es lo que está pasando. Pero para que Dios me hable, necesariamente yo tengo que estar en modo espiritual y dejar que Él revele a mi vida lo que Él me quiere mostrar, porque las cosas espirituales solamente se pueden discernir en el Espíritu. No ahí en lo cotidiano, corra para allá, corra para acá, haga aquí, haga allá, voltee, media horita de oración y salga a hacer lo mismo y luego llega uno a la casa a acostarse cansado ya. Créeme que es muy difícil, muy complicado que Dios empiece a revelar cosas sobrenaturales a tu vida. Las cosas espirituales solamente se pueden discernir en el Espíritu. Te voy a mostrar algo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 y 10. Mira pues, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Yo estaba qué? En el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y ahí le viene la revelación del Apocalipsis. Pero ¿cómo estaba?
El espíritu, hermanos. Definitivamente nosotros necesitamos, hermano, apagar todos los dispositivos para que me entiendan y entrar en modo espiritual. Dejar atrás a un lado una cantidad de cosas cotidianas y decir: Señor, yo quiero consagrar este tiempo para ti. Y meterme solamente a dejar que Dios me hable. Y ese dejar de comer viene solamente como una consecuencia de que lo único que quiero es estar en modo espiritual. Y ahí Dios va a empezar a traer revelación. Entonces quiero que entiendas esta diferencia entre el ayuno como voto, ¿sí?, que me da luz, muestra si esto me está abriendo una atadura. Si lo hago cotidianamente, en oración con Dios, se debilita, se va cortando, ¿sí? Si son cosas materiales, entonces también me lleva a bendecir a otros, a compartirlas con otros. Es el ayuno como voto y el ayuno como modo espiritual. Entonces, vemos entonces que como modo espiritual es otra cosa ya muy, muy diferente. Mira que hay una historia. Ustedes después la pueden leer en su casa, apúntenla ahí los que en su devocional toman la palabra para leerla. Está en Primera de Samuel, en el capítulo 14, ¿sí? Y narra algo ahí muy tremendo. Solamente te voy a leer un par de versículos nomás, porque la historia es un poquito extensa, pero es bien bonita. Y dice ahí en Primera de Samuel 14 que estaba el pueblo de Israel, como siempre ahí, batallando con su archienemigo ahí, los filisteos. Y sucede algo. Voy a leer el versículo 6 nomás. Voy a leer aquí unos 4 o 5 versículos. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos. Versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Salto aquí al versículo 24. Dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, será maldito. Y todo el pueblo había probado pan. Están ahí en plena batalla y se le ocurre a Saúl un ayuno. Saúl era un loco, Saúl era un religioso tremendo, Saúl de espiritual muy poco, nada, ¿sí? Y le da entonces por convocar un ayuno. Pues Jonatán no sabía, y llega a un lugar donde había mucha miel, y él llega y come y le da el resto de comer, y se forma qué tremendo problema por esa circunstancia. Un arrebato ahí que le dio Saúl. Eso de ayunar no es así. ¿Quién convoca un ayuno? ¿Quién es el que convoca? Dios es el que convoca. Entonces, si el pastor dice vamos a hacer ayuno, es porque créeme que Dios le ha puesto en su corazón hacerlo. Eso no es que aquí en la iglesia se ayuna todos los sábados. Porque cuando en una iglesia ayuna todos los sábados, ¿quién está convocando? El hombre. Pero cuando es Dios el que coloca en el corazón del siervo llamar al pueblo a que ayunen cierto día, es completamente diferente. Hablo esto como iglesia, ¿no? Porque ya es muy diferente cuando Dios te está convocando a ti y te está diciendo a ti, solito, entra en modo espiritual, abstente de todo lo cotidiano, de todo, no es solamente de comida, abstente de todo lo cotidiano y sepárate solamente para mí. Es Dios el que te dice y empieza a tocar tu corazón y decirte: mira, esto o aquello, te está volviendo un lazo, estás dependiendo mucho de ese novio o de esa novia, estás dependiendo demasiado del internet, estás dependiendo demasiado de la comida, de alguna bebida. Tú sabes, o sea, es que dar una lista sería inoficioso, tú sabes. Es
que tú tienes el Espíritu Santo y tú sabes qué cosas están ahí. Entonces, mira si haces un voto a Dios. Señor, voy a empezar a abstenerme de esto y me voy a dar cuenta. O si Dios te está llamando a algo más íntimo allá, te está llamando a estar en modo espiritual y apartarte de todo lo cotidiano. Entonces, mira a ver qué te está hablando Dios. A tu corazón, vuelvo y te repito, es Dios el que convoca, es Dios el que te llama, es Dios el que toca el corazón, es Dios el que lo hace. ¿A qué nos está convocando Dios la próxima semana? Vamos a entrar ese tiempo allá en modo espiritual, ¿sí? Si tú le estás diciendo a Dios, lo voy a hacer, tú te estás comprometiendo con el Señor. ¿Quién te está obligando a que vayas? Es que el pastor no obliga a ir. No, aquí se hace una invitación, ¿ya? Porque Dios nos está convocando. Eso no es que el pastor, ay, ¿qué hacemos en ferias, hombre? Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hace mal? ¿Qué me ocurre? No, yo sé que es algo que Dios puso en el corazón. Y cada uno de manera libre o espontánea lo puede hacer. Si usted está en modo ferias, pues ya es asunto suyo, ¿no? Ya es asunto suyo. Y no se sienta señalado, juzgado, condenado por nadie, porque tú tienes el Espíritu Santo y es Dios el que te habla y el que redarguye. Yo sé que hay muchas cosas maravillosas que podemos hacer para Dios y que Dios pone en tu corazón, pero Dios no obliga absolutamente a nadie. Entonces, necesitamos obedecer. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque es que es tiempo ya de que nosotros dejemos de ser los que huyen, los que corren. Dios quiere que nos convirtamos en los que persiguen, no que estemos huyendo. Una cantidad de cosas, una cantidad de lazos en nuestras vidas y a todo uno ahí, esclavo de una cantidad de asuntos físicos, materiales, familiares, una cantidad de cosas. Sí, yo sé que en nuestra vida como cristianos pasamos épocas, etapas donde vienen circunstancias difíciles en lo material, en lo económico, en lo físico, en el área familiar. Sí, las vamos a vivir. Pero ¿qué quiere Dios? Que salgamos adelante, que triunfemos, que recibamos victoria. Eso es lo que Él quiere. Pero ¿por qué tantos años en tu vida? Lo mismo. Nada, no tienes victoria. Necesitas entrar en modo espiritual. Y yo te lo aseguro que Dios te va a revelar por qué esa área en tu vida no cambia y no hay victoria. Dios te lo va a mostrar. Es que la iglesia no ayuna. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Entonces, ¿quién es el que no está ayunando? Usted no espere que el pastor lo llame. Tiene que escuchar el llamado de Dios. Únicamente el llamado de Dios. Necesitamos aprender esto y lo estamos aprendiendo. Necesitamos obedecerlo. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Si el Espíritu Santo te está redarguyendo por algo que se está convirtiendo en un lazo, una atadura, una dependencia, bueno, Dios te está llamando a hacer un voto ahí. Asume una obligación voluntaria de empezar a abstenerte de esto o de aquello. Pero si el asunto es algo mucho más fuerte que te está atormentando, entonces Dios te está llamando ahí. Un caos en tu hogar. Ahí que eso, mejor dicho, eso no sale ese hogar de un solo caos, de una sola pelea, gritería, que ya están, que se divorcian, que mal. Eso no es lo que Dios quiere. Parejas, esposos cristianos, ya no se soportan. ¿Sí? Y créeme que antes de salir de la casa, unos agarrones. Y luego llegan acá. El espíritu de... Ay, no. Pareciera que fuera en modo espiritual. Eso es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Sí? O sea, esas cosas tan fuertes y que están ahí, no. Dios quiere darnos la victoria en todas esas cosas. Y para eso Dios te va a convocar, para que tú entres en modo espiritual, apartándonos de todo lo cotidiano, todo lo que generalmente hacemos, dejar todo eso a un lado para que venga la revelación de Dios a tu vida. Ahora, hay cosas que el enemigo las quiere
meter ahí. Hay cosas que el enemigo está empeñado en amargarnos, en frustrarnos y en arrinconarnos allá. Eso es lo que él quiere. Al fin y al cabo, la escritura dice que el enemigo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Eso es lo que él quiere hacer, ¿sí? Pero yo te digo algo. ¿Qué le puede hacer el enemigo a un cristiano que verdaderamente ha decidido vivir una vida obediente a Dios? ¿Qué le puede hacer? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿el qué? Huirá. ¿Qué es lo que está pasando entonces con nosotros? Que a veces ahí, atados ahí, pues hermano, estamos volando muy bajo. Estamos volando muy bajo. Y ese es el problema. Ahora, esto no es ni zapateando, ni gritando, ni atando, ni una cantidad de cosas. O sea, por más que tú grites, zapatees y reprendas, si mi vida no está en modo espiritual delante de Dios, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Te lo puedo asegurar. Hay gente que piensa que es por eso. Que es que hay que hacerle guerra al diablo, mejor dicho. Y eso enciende unas peleas con el diablo. Y después de media hora, 1 hora, 2 horas, una tarde, todo un día, gritándole, salen a hacer exactamente lo mismo que hacen siempre. ¿Qué victoria puede haber ahí? No es victoria de nada. No se trata de eso. Se trata es que si algo está pasando en mi vida que es bien fuerte, yo voy a Dios, allá en lo espiritual, y Él empieza a revelarme, a mostrarme, y lo único que me resta a mí es obedecer. Sencillo, se acabó la gritería, se acabó de estar zapateando, nada. Solamente que Dios hable a mi vida, allá en lo íntimo, en lo secreto, ¿sí? Y que en mí haya obediencia. No se trata de más nada. A veces volvemos tan complicado lo sencillo de Dios. Lo hacemos demasiado complicado. Y por eso es que tenemos la vida tan enredada. Porque a veces somos demasiado religiosos. Porque a veces somos demasiado tercos. Porque muchas veces nosotros somos muy desobedientes. Pero para que esto suceda en tu vida y en mi vida, hay algo que necesariamente tiene que ocurrir. Y es que yo ya esté hastiado, cansado de vivir la vida que estoy viviendo, de seguir pasando lo que estoy pasando. Tiene que ya venir a mi vida un punto donde definitivamente yo lo único que quiero es que Dios se glorifique y que Dios lo haga en mi vida, pero tengo que estar ya cansado de estar haciéndolo en mis fuerzas. Mientras que tú no te canses de estarlo haciendo en tus fuerzas, a tu manera, a tu modo, y no a modo espiritual, no como Dios nos está enseñando hoy, mientras tú todavía tengas fuerzas para hacerlo a tu manera, pues sencillo, Dios te deja que lo sigas haciendo a tu manera. Hasta que ya llega el punto donde nos rendimos delante de Dios. Dejamos de último lo que éramos hacer el primero. Pero así somos. Así somos. Y por eso Dios hoy nos está enseñando. Y es lo que Dios quiere. ¿Ya? Entonces, con el permiso de Dios y con la guianza del Espíritu Santo, nosotros entramos entonces en modo espiritual por lo que es mío, por mi herencia, por lo que Dios me dio, por aquello que el enemigo quiere arrebatarlo. Pero es ahí, en modo espiritual. Lo que quiere decir esto es que, con el versículo que comenzamos, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahí tenemos la oración y tenemos también entonces el ayuno como voto y como modo. Pero necesitamos entonces entender que la pelea es peleando. La escritura dice algo muy tremendo y es que el reino de los cielos sufre ¿qué? Y los violentos lo arrebatan, pero mientras que sigamos dormidos, calentando una silla y sin querer avanzar, pues nos vamos a quedar siempre en lo mismo, Dios quiere levantar una iglesia
triunfadora, una iglesia victoriosa, una iglesia que arrebate lo que nos pertenece en Cristo Jesús. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar y ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy, a hacer uso de las armas que Él ha puesto en nuestras vidas. Amén. Vamos a estar de pie, entonces vamos a orarle al Señor. Cierra tus ojos ahí un momento. Vamos a meditar un poquito en esto. Solamente deja que ahí el Espíritu Santo